esa parte del reflejo, de la proyección, de la extensión, a veces nos cuesta trabajo, porque nunca falta que yo observe algo donde de verdad no puedo bajo ninguna circunstancia asociarme. O sea, de verdad lo observo y digo, no, es que yo no tengo nada que ver con él. De verdad, esto no puede ser mi reflejo. Pero la física cuántica, ya no el curso de milagros, ni filosofías mafufas, ni nada. La física cuántica, ciencia pura, me lo dice y está comprobado, que el observador no puede ver nada que no haya salido de su propia mente o de su propia conciencia, dice la ciencia. Entonces, todo lo que estoy observando habla de lo que yo tengo en la conciencia, de lo que yo tengo en la mente. Lo observado no existe hasta que el observador lo ve. Es decir, lo observado está cargado de toda la energía del observador. Ciencia, física cuántica. Siempre les he dicho a mis niñas, agarren un librito muy básico de física cuántica, no se metan acá en las profundidades. Videos de física cuántica, las bases, los orígenes. Y ahí dice, o sea, todo lo que yo observo solo está proyectándose por energía de mi mente. Si no, no estaría ahí. Y el curso nos los maneja de una manera más filosófica, por supuesto, diciéndonos, todo lo que observo es una proyección o extensión, dependiendo a qué maestro me esté yo aliando, de lo que tengo en la mente. Siempre. Entonces, cuando llegan y me dicen, ay, no es que te juro que no sabes cómo ha cambiado a mi papá. Y digo, no, tu papá como tal no existe. O sea, sí lo ves, sí lo percibes, sí lo experimentas, pero tu papá solo va a proyectar lo que recibió, lo que reflejó tu mente. Si tú ya lo ves más cambiado, más amoroso, con conductas distintas, es porque la que realmente cambió fuiste tú. Y muchas veces, y eso me encanta, muchas veces ni siquiera modifican su conducta, lo de afuera. Voy a hablar en dualidad. El de afuera ni siquiera modifica la conducta. Porque, por ejemplo, tú vas y le preguntas a la esposa, al nieto, a otro hijo, oye, ¿y tu papá? Ay, pues sí, está igual, sigue lo mismo. Y sin embargo, tú lo percibes con una actitud distinta. Porque a final de cuentas también la conducta es irrelevante. Es más bien cómo yo me asocio a ella y cómo yo la percibo. Pero ante los ojos de los demás, ejemplo dual, sigue siendo exactamente lo mismo. Porque lo que se modificó fue lo que está en mi mente, nunca la fuera, porque la fuera es irrelevante. ¿Sí más o menos me captan? Bueno, vamos a hacer una oración chiquita, linda, para concentrarnos. A ver, déjenme ver por qué. Bueno, vamos a cerrar ojitos, mis niñas. Si están en su sillón, acomódense en el sillón. Si están en la cama, como ya vi a la Karen, échense rico ahí sobre su cojín. Relájense. Descrucen piernitas, descrucen bracitos, cierren ojitos, e inhalen profundo, lo más profundo que puedan. Y sostengan ahí. Y exhalamos fuerte, todo hacia afuera. Y volvemos a inhalar. Y vamos sintiendo cómo nos relajamos. Y exhalamos. Fuerte, fuerte. Y vamos a volver a inhalar, visualizando esa luz blanca que entra y recorre todo nuestro cuerpo, centrando su energía en aquel lugar
donde tenemos algún malestar o alguna incomodidad. Inhalamos profundo. Visualizamos esa luz recorriendo todo el cuerpo desde la punta del dedo y haciendo un remolino donde sentimos algo que nos molesta, algo dolor. Y ahora exhalamos fuerte, sintiendo cómo se va todo ese aire, tanto el malestar como la incomodidad. Van a repetir después de mí, ya sea en voz alta o en su mente. Espíritu Santo, te entrego mi mente. Presento ante ti mi conflicto reconocido. Corrige mis percepciones. Sé tú a través de mí el que observe y abarque. Espíritu Santo, te entrego mi creencia en la oscuridad. Para que te hagas cargo de mi aparente culpa. Por mis aparentes errores. Sé tú el que a través de mí observe y abarque. Recuérdame, recuérdame, recuérdame. Que soy uno con todo en la mente de Dios. Y es así como revoco el pacto ilusorio que creí hacer. Estás muteada, Noriko. Gracias, mi Claudia hermosa. Discúlpenme, se me cortó la transmisión, ya acabé el internet, pero seguimos con la meditación, cerramos ojitos, tratamos de volver a concentrar, discúlpenme, me aventó el internet para afuera. Seguimos con ojitos cerrados. Y repito, es así como revoco el pacto ilusorio que creí hacer. Para recordar que mi único pacto es con Dios. Te invoco, Espíritu Santo, para reconocer el único error cometido y así poder corregirlo. Me adhiero a nuestra voluntad de la expiación.
Te entrego las riendas de mi mente. Te entrego las riendas de mi mente. Sé tú el que guíe mi proceso de sanación. Sé tú el que guíe mi proceso de sanación. Me rindo absolutamente Me rindo absolutamente a nuestro plan original de ver a Dios en todo. y de ver a Dios en todo. Y así recordar que mi voluntad Y así recordar que mi voluntad y la de Dios son una. y la de Dios son una. Invoco recordar Invoco recordar mi única voluntad mi única voluntad de existir en Dios, de existir en Dios, de quien jamás me separe. de quien jamás me separe. Gracias, Santo Padre. Gracias, Santo Padre. Quiero expiarlo todo de la mano del Espíritu Santo, Quiero espiarlo todo de la mano del Espíritu Santo, guiada por Cristo. guiada por Cristo. Amén. Amén. Hecho está, mis niñas. Solo basta que lo recordemos. Y así, con la mente aquietada, con la conciencia un poquito más conectada, vamos a entregar este ratito para ofrecer esta clase y que podamos recibir en los niveles adecuados para cada quien la sabiduría. Y podamos aplicarla en nuestras experiencias. Le entregamos también al Espíritu Santo este ratito para que nos ayude a recordar, mis niñas, que aunque percibamos el afuera muy denso, muy hostil, muy oscuro, no estamos solas para poder confrontarlo. Independientemente de si es real o no, nosotras lo percibimos como verdadero. Y de ahí que se lo entreguemos al Espíritu para que nos ayude a trascenderlo de su mano. Que cuando más oscuro esté allá afuera, más fuerte me agarre de su mano. Que cuando el ego me diga suéltate, sea cuando yo más fuerte tome al Espíritu. Y que esa voluntad inquebrantable que pertenece a mi espíritu siempre salga a flote. Inhalamos profundo, mis niñas. Visualizamos ese cordón que nos une con el universo. Y exhalamos. Y volvemos a inhalar profundo. Visualizando cómo el cordón se ilumina, se llena de energía, se fortalece.
Y exhalamos. Y volvemos a inhalar sintiendo ese cordón. Y sabiendo que es mi conexión con el todo, que es irrompible, que es invisible. Y exhalamos fuerte hacia la tierra. Y así, confiadas, llenas de certeza, mis niñas, abrimos ojitos y nos preparamos para comenzar a leer. Les pido una disculpa, ando con poquita tos, entonces si toso o algo, pues me perdonarán. Estoy tomando pastillitas, pero traigo la garganta un poco dañada. A ver, una pregunta. dime. En el video que nos enviaste de las 4 divisiones, Ujú. la primera, mira que yo me estaba preguntando, bueno, ¿cómo hablaría el curso de milagros de la creación, ¿no? Ajá. Y bueno, empieza exactamente así con la primera división, ¿no? Que Dios creó a su Hijo, Cristo, Ujú. y Él es quien, bueno, por lo que yo entendí, ¿no? Probablemente estoy correcta, pero lo que yo entendí es, Él es el primero que tuvo la duda o la separación. Jesús, Sí. claro, muy buena pregunta. Acuérdense de algo, mis niñas, gracias Marce, excelente pregunta. Suele pasar, mis niñas, que haya gente, y voy a hablar, traten de captarme, haya gente, es decir, encarnados, que se crean iluminados y que están iluminados. Aquí hay una realidad, mis niñas, e incluye a Jesús, a nuestro amado Jesucristo. Toda almita, todo espíritu que se encarne es porque sintió culpa, es porque experimentó en su mente dual la separación. Entonces, efectivamente, Jesús, como hombre, en algún momento, quizá no en esta última encarnación que tuvo, que fue cuando lo crucificaron, pero tal vez sí muy al principio, la idea de separación también estaba en su mente. Por eso estaba encarnado en cuerpo. Ninguna alma completamente unificada puede encarnarse en un cuerpo. Por eso digo que mucha gente que se siente iluminada y que está aquí en la tierra, si estás encarnado, por muy consciente que estés, por muy conectado que estés, la idea de separación cruzó por tu mente. ¿Por qué? Y eso lo explica muy bien Marce, el curso de milagros. ¿Cuál es el efecto de ese pensamiento de separación? El cuerpo. Aquí no hay excepciones, aquí nada. ¿Qué pasa con Jesús y su proceso? Voy a divagar quizá un poco, pero para que nosotros lográramos asociarnos a ese cuerpo de manera distinta, Dios tenía que mandar a uno de sus hijos, y por decirlo de alguna manera, no lo tomen literal, también es una metáfora. Tenía que mandar a uno de sus hijos, quizá el que lograra despertarse más rápido por lo que iba a pasar, para ayudarnos a recordar que el cuerpo no tenía importancia. Y en el curso, también al principio, en el capítulo 1, Jesús nos dice, yo soy igual que ustedes, soy su hermano, quizá hermano mayor. ¿Por qué? Porque logré recordarme antes, en tiempo lineal, que ustedes, pero nada más. Y otra parte hermosa que toca el curso de milagros dice, todo lo que yo he logrado, tú también ya lo has logrado. Lo que pasa es que no te acuerdas. Yo logré acordarme antes y es lo único que cambia entre tú y yo. Y por eso podrías llamarme hermano mayor. Palabras más, palabras menos, no lo estoy diciendo literal porque realmente no me acuerdo, pero la esencia de lo que nos trata de decir el curso es ese. Sí, Marce, más o menos. Entonces, también una pregunta que alguna vez alguien de aquí me hacía hace mucho tiempo, ¿Jesús es también parte de la ilusión? Sí, por supuesto.
Jesús como hombre, Jesús como cuerpo, la historia de Jesús de la crucifixión forma parte del sueño, con un propósito muy claro, el perdón, capítulo 6 del curso de milagros, ¿no? El mensaje de la crucifixión, pero todo eso forma parte de la ilusión. La mente crística, o sea, Jesucristo, la mente que logra Jesús al trascender el cuerpo es lo que conocemos como Cristo. Y eso sí ya deja de ser parte del sueño. También hay una parte muy linda del curso que nos dice, cada vez que tengas alguna situación que consideres muy conflictiva, muy complicada, invoca la mente de Cristo en la cruz, porque la mente de Cristo en la cruz es la que logra trascender el cuerpo. ¿Sí quedó Oye, bien Noriko, claro? pero entonces esto me hace pensar que, ¿por qué es entonces Jesús el que le habla a Helen y no la voz de Cristo a través del Espíritu Santo? ¿Por qué es Jesús? Muy bien, Claudia, no importa. De hecho, ¿por qué Helen, o lo que tenemos entendido como lo que canalizó Helen fue Jesús? Porque es el cuerpo, es lo que, con lo que nosotros como nos identificamos. Pero efectivamente, la sabiduría que le habla Helen, si lo vemos más allá de la forma, Claudia, ni siquiera es Jesús, ni siquiera es Cristo, ni siquiera es Dios. Es el ser superior de Helen. Y de hecho, Helen en su libro maravilloso, bueno, en el libro de Kenneth Wapnick, de La ausencia y la felicidad, lo dice. A mí no es que me hablara alguien, era mi ser superior. Pero ese ser superior inspirado por la sabiduría crística. ¿Cómo puedes bajar esto a que la gente normal, es decir, aquí en la dualidad los cuerpos podamos entenderlo como Jesús? Pero es una sabiduría más allá. ¿Qué pasa? Acuérdense, símbolos de símbolos. Simplemente utilizamos las palabras como un símbolo para la comprensión del nivel de la mente. Por eso se dice que Jesús fue la que le habló a Helen. Y mucha gente dice que le habla a Jesús, mucha gente dice que le habla a Dios. Y no es que le hable literalmente, porque Dios y Jesús, bueno, Jesús como hombre, pero Cristo y Dios no tienen como tal voz. O sea, tú no podrías estar oyendo la voz de ellos. ¿Qué es lo que escuchas? Su sabiduría a través de ti, de tu ser superior. ¿Sí, mi Claudia hermosa? Sí, sí, gracias. ¿Alguien más, mis niñas? Preguntas. Voy a empezar a leer entonces. Nos quedamos, leímos hasta lo último en la página 19, puesto que tu vida estaba ahí, ¿cómo llegó la oscuridad a la existencia? Ah, pregunta maravillosa que siempre nos hemos hecho. ¿Qué diablos hago aquí si yo estaba tan feliz? ¿Qué diablos hago aquí si yo era una almita extendiendo pura luz y era una con Dios? Y entonces Kenneth Wapnick en su libro Love Does Not Condemn habla y pone esa pregunta existencial. Y nos vamos a regresar a la página 18, mis niñas, nada más para ponernos ahora sí que en materia, donde empieza la cita de ese libro, Love Does Not Condemn, terminando lo de los austrianos, que dice, ahora en lo que respecta a la existencia, dos puntos, ¿cómo es que aquellos que existen, mucho ojo con la pregunta, quienes son del eón de los que existen, proceden de un espíritu invisible y del indiviso autoengendrado? Es decir, ¿cómo es posible que alguien en cuerpo proceda de un espíritu? ¿Cuál es el lugar de aquel aquí? De ahí, aquí, perdón. ¿Cuál es el lugar de aquel ahí? ¿Cuál es su origen? Subrayen, ¿cómo es que una existencia con mayúscula que no existe apareció en un poder existente? Son puras preguntas, podríamos llamarle cuestionando.
si es puro espíritu, ¿qué hace aquí encarnado? ¿Cuál es su verdadero origen? Yo, y entre llavecitas sostrianos, estaba ponderando estos asuntos para entenderlos. Continuaba trayéndolos a la colación diariamente, diariamente, ante el Dios con minúscula de mis padres, de acuerdo con la costumbre de mi raza, pura dualidad. Es decir, yo traía esas preguntas a mi existencia, a la dualidad, al Dios de mis padres, dicen los austrianos. Sin embargo, este Dios, así como otros celestiales seres reveladores mencionados en el tratado, no provee una verdadera respuesta. Comenzamos a aventarle un poquito de luz a esa pregunta existencial. Ojo, el segundo ejemplo se tomó de la literatura de los mandeanos, otro grupo gnóstico cuya increíble historia, en realidad, se extiende desde el siglo I hasta el presente. Y es la misma pregunta formulada sin respuesta, que dice, ojo, puesto que tú, vida con mayúscula, estabas ahí, ¿cómo llegó la oscuridad a la existencia? Yo que estaba ahí, una almita perfecta, feliz, al lado de mi padre, ¿cómo diablos se me ocurrió meter la idea de oscuridad? Y dice Jesús, sin respuesta, ¿cómo llegaron a la existencia? Y existencia se refiere obviamente a la dualidad, la imperfección y la deficiencia. Y ahorita lo que viene es majestuoso, mucha atención para todas aquellas que nos hemos hecho esta pregunta. Dice Kenneth Wapnick, si bien es perfectamente lógico formular tales preguntas, no obstante, son engañosas, claro, es el ego. Como señala Jesús en un curso de milagros. De hecho, él trata el asunto en dos lugares. En el texto, Jesús afirma en lo que originalmente fue una respuesta a una pregunta formulada por William Tedford. William Tedford, el que le ayudó a Helen a transcribir el curso. Mientras Helen tomaba el curso. Y entre comillas dice, es razonable preguntarse cómo pudo la mente haber inventado al ego. Texto capítulo 4, sección 2, párrafo 1, oración 1. Y luego provee una explicación muy práctica. Explicación, por supuesto, canalizada por la sabiduría crística, entendida en el curso como Jesús. Sin embargo, no tiene objeto dar una respuesta en función del pasado. ¿Por qué en función del pasado? Porque la pregunta está preguntando ¿por qué hice algo en el pasado? Porque dice Jesús, el pasado ya no importa. Y la historia no existiría si los mismos errores no siguiesen repitiéndose en el presente. En otras palabras, dice Kenneth Wapnick, subrayen bien fuerte esta pregunta. Bien fuerte, por favor. Pluma, plumón, lápiz, marcador. ¿Por qué debemos persistir en preguntarnos cómo el ego ocurrió en el pasado, cuando aún estamos eligiéndolo en el presente? Y esta pregunta, mis niñas, es la respuesta a todas esas preguntas sin respuesta. ¿Cómo fue que la oscuridad se adentró en la mente unificada de Dios? ¿Cómo es que elegí la separación si estaba yo muy feliz? ¿Qué diablos te importa?
¿Por qué lo sigues eligiendo ahora? ¿Nos cuadra? ¿Qué tal, ¿Vamos bien hasta aquí, mis niñas? Sigo leyendo. Cachetada con guante blanco. Así es, mi Silvia hermosa y sin guante, así guajolotera horrible. En la introducción, sigo leyendo, a la clarificación de términos, encontramos una respuesta más penetrante a la pregunta del ego sobre su propio origen. Aquí lo dice Jesús, o Kenneth Wapnick. Esa pregunta proviene del ego preguntándose de su propio origen. Es decir, lo que quiere es confundirte todavía más de lo que estás. Y dice, el ego exigirá muchas respuestas que este curso no provee. Así es. El curso no reconoce como preguntas aquellas que solo tienen la apariencia de preguntas, pero que por supuesto son imposibles de contestar. El ego puede preguntar, 2 puntos. ¿Cómo sucedió lo imposible? ¿A qué le ocurrió lo imposible? Y lo puede preguntar de muchas maneras, mas no hay una respuesta para ello. Pero ¿saben qué sí hay? Una experiencia. Así es. Busca solo esta, es decir, la experiencia. Y no permitas que la teología te retrase. No permitas que la teología, la filosofía, los escritos, los símbolos te retrasen. Clarificación de términos, introducción 4. Sí vamos bien, mis niñas, como aquí Kenneth Wapnick nos está explicando, tomando pedazos del curso, cómo hay veces que desde mi muy espiritualidad hago preguntas del ego. Y eso lo hemos hecho todas. Y a la fecha muchas lo seguimos haciendo. Para justificar, porque muy en el inconsciente, mis niñas, y digo muy en el inconsciente porque lo vivo yo, quisiéramos encontrarle un error al curso. Quisiéramos decir, híjole curso, ya te equivocaste, ya ves, no es verdad. Y el ego sigue teniendo razón. Y eso nunca va a pasar, aunque de verdad lo busquemos, lo deseemos, queramos. El curso es la verdad absoluta. Y aunque le busquemos, porque inconscientemente lo hacemos, insisto, yo en primer lugar, quisiéramos encontrarle un error para decir, era pura basura y aventar el curso lejos y seguir desde el ego, criticando, señalando, condenando, crucificando. Porque esa es nuestra zona de confort, porque ese es el ego, porque eso es a lo que estamos acostumbrados. Entonces, no pasa nada. Todos lo hacemos. Y en todos mis cursos me ha pasado y yo a la fecha lo hago, hacer preguntas desde el ego. ¿Cuál es el punto? Reconocerlas. Ay, claro, ahorita estoy preguntando desde el ego porque quiero encontrar el error, la falta, la incongruencia. Por eso el curso de milagros es muy delicado, porque como toda su filosofía o todo el texto es muy inconsistente, cae en contradicciones. Para mí, por eso este libro de Kenneth Wapnick del mensaje es majestuoso, porque agarra todas esas inconsistencias, las plasma en la dualidad, explicada con herramientas de la dualidad, para que quede claro cuál era el objetivo o el mensaje subyacente del texto, para que no creamos que, ¡ay, se equivocó el curso! Ya ves, estaba mal. Aunque lo queramos, eso nunca va a pasar. ¿Vamos bien hasta aquí, mis niñas? Sigo. Y más tarde, dice Kenneth, si alguien te pide que definas al ego y expliques cómo se originó,
Es porque cree, subrayamos fuerte, nuestro plumón más fuerte. Es porque cree que el ego es real. Claro, explícamelo. Porque creo que es real e intenta, por definición, lo que ahorita les estaba diciendo, asegurarse de que su naturaleza ilusiva, es decir, de ilusión, quede oculta tras las palabras que parecen otorgarle realidad. Es decir, si yo estoy preguntando, y la pedrada acá para Noriko, ¿cómo se originó el ego? ¿Desde dónde? ¿Para qué? Es porque en mi inconsciente, y a veces ni tan inconsciente, quiero con las palabras que definan al ego darle realidad. Su carácter de ilusivo, esconderlo. Y con las palabras hacerlo real. Todo esto es muy inconsciente a veces, mis niñas, no pasa nada. Subrayen fuerte, ninguna definición que se haya hecho de una mentira puede hacer que ésta sea verdad. ¡Ay, qué hermosa frase! Por mucho que le quieras dar energía a la mentira, explicarla, adornarla, justificarla, ha hecho que sea verdad. Al ego, por mucho que lo quieras explicar, meterle adjetivos, jamás podrá ser verdad. Esto también está en la clarificación de términos. Dicho de otro modo, el argumento de un curso de milagros es que una vez que preguntamos cómo sucedió lo imposible, ¿qué entendemos por imposible, mis niñas? El ego, la separación, que yo me creé a mí mismo. En realidad, qué fuerte esto, ¿eh? Estamos afirmando que el ego sí ocurrió, que la dualidad coexiste con la no dualidad o incluso que la no dualidad no existe en absoluto. Esto es muy duro, ¿eh? Porque te dice, con el simple hecho de que lo preguntes, es porque ya le diste realidad al ego. Y esto es normal. Todas le hemos dado realidad al ego en algún momento. Y algunas seguimos dándoselo. No es pecado. Solo hazte consciente. De lo contrario, dice Kenneth, no podríamos ni siquiera pensar en formular dicha pregunta. Como dice mi Silvia hermosa, ¡a qué pedradotas! Así pues, estamos haciendo una aseveración. O sea, nosotros dice que lo planteamos como pregunta, pero dice Kenneth, no lo estás preguntando, lo estás aseverando. Realmente no estamos formulando una pregunta en absoluto, como nos instruye Jesús en el texto. El mundo solo puede hacer preguntas que se componen de dos partes. Una pregunta con muchas respuestas es que en verdad no tiene una respuesta. Ninguna de ellas, es decir, ninguna de esas respuestas sería válida, claro. El mundo no hace preguntas con la intención de que sean contestadas. Uf, qué fuerte, ¿eh? Sino solo para reiterar su propio punto de vista. Esta oración, mis niñas, nos deja mucho que pensar y se va de tarea para la semana. Cada vez que hago una pregunta, el 90% de las veces, podría decir que no estoy buscando una respuesta porque yo ya la sé, sino quiero reiterar lo que creo que sé. Y les digo, va de tarea. Obsérvense cuando estén haciendo una pregunta. No el 100%, pero sí la mayoría de las veces. Como aquí dice Jesús, realmente no estás preguntando nada. Estás reiterando algo que crees. Y digo crees porque lo tienes en la mente, no es verdad. Y obviamente esto va referido a todo lo que tiene que ver con el ego. Si tú crees en el ego, vas a cuestionar, entre comillas, sobre él.
Pero si tú sabes que el ego ni siquiera existe, es parte de una proyección de tu mente separada, es decir, de algo que no es real, ni siquiera te tomarías la molestia. Un ejemplo, ¿ah, ya vieron el cielo verde? O, oye, ¿está el cielo verde? ¿Quién haría esa pregunta? Pues nadie, porque el cielo no está verde, ¿no? A menos que tú de verdad lo vieras verde. Pero eso no lo hace real. Y solo lo preguntarías si en tu mente le dieras realidad al cielo verde. Pues así opera exactamente todo respecto a cualquier pregunta que hagamos del ego. Va de tarea muy conscientes a partir de ahora, ¿qué estoy preguntando? ¿Desde dónde y para qué? ¿Realmente tengo la duda? No. Lo que quiero es reiterar una creencia en mi mente. Sigo, mis niñas, si no hay dudas. Todas las preguntas que se hacen en este mundo no son realmente preguntas, sino tan solo una manera de ver las cosas. Total, mis niñas, total. Una pseudo pregunta carece de respuesta, pues dicta la respuesta al mismo tiempo que hace la pregunta. Toda pregunta que se hace en el mundo es, por lo tanto, subrayamos, una forma de propaganda a favor de este. De la misma manera en que los testigos del cuerpo son sus propios sentidos, ojo, los testigos del cuerpo son sus propios sentidos, así también las respuestas a las preguntas que el mundo hace están implícitas en las preguntas. Cuando la respuesta es lo mismo que la pregunta, ¿estamos de acuerdo que no aporta nada nuevo ni se aprende nada nuevo de ella? Esto es para volverlo a leer, esto es para echarle coco y obviamente requiere una honestidad, a veces dolorosa. Mis niñas, ¿qué mejor ejercicio que lo que va de tarea? Observarse durante esta semana. ¿Qué cuestionamientos? Y no necesariamente hacia afuera, sino aquí en mi mente me estoy haciendo. ¿Qué quiero escuchar? Y esto viene en el texto, capítulo 27, sección cuarta, párrafo 3, oración 5, párrafo cuarto, oración 1, y así sucesivamente. Tiene que ser, pues, únicamente el ego, ahora apartado de Dios, el que formulase semejantes pregunta-afirmación alguna vez. Solo el ego. Por ejemplo, luego me dicen, ay, Noriko, no sé si es mi ego, pero, y me preguntan algo, pero por supuesto que es su ego, ¿no? O no sé si pienso que siempre es el ego. De hecho, el 99% de las preguntas siempre es ego. ¿Por qué? Porque la respuesta ya la sabemos. Y cuando ya sabemos la respuesta desde la sabiduría, no es necesario preguntar nada. ¿Ok? Estoy hablando en un nivel de conciencia más elevado. No quiere decir que aquí quieran preguntarle a la marchanta cuánto cuesta el jitomate y digan, hijo, no, no preguntes porque ya lo debes de saber. No, por favor, mis niñas, acuérdense que eso no. ¿Sí? Nivel de conciencia, de unificación con el todo. A la marchanta sí pregúntenle y también díganle que les dé bueno el jitomate. Sigo. Esta pregunta, afirmación, refleja de ese modo el punto crucial de la paradoja Dios-mundo, puesto que parece hacer igualmente reales, ojo, a ambos aspectos, es decir, el verdadero creador y su cielo, así como el ego ilusorio y su mundo falsamente creado. Y entonces, al negar la realidad del mundo, ojo, por favor, mucha atención.
Una vez se entiende que este es un sueño falsamente creado, la paradoja desaparece, puesto que lo que no existe no puede considerarse antitético a lo que sí existe. Mucho ojo aquí con al negar la realidad del mundo. Una cosa es negar la experiencia y otra cosa es negar la realidad. ¿Sí queda claro eso, mis niñas? Clarísimo, negar la realidad y negar la experiencia. A ver, otra vez. Yo Noriko, sí, yo también. no sé, sí. Realidad no está con mayúscula. Entonces, ¿a qué realidad se refiere? No, a la realidad pura, a lo que tú eres. Ah, debería estar con mayúscula entonces. No, ojo, a ver, espérate. Al negar la... No, ahí estás bien, María Cristina, estás bien. Realidad del mundo, no tiene ninguna. Mm. Realidad del mundo, ninguna, no existe. Mm. Al negar la realidad del mundo, al negar la Ya. experiencia, negar la realidad del mundo. ¿Cómo niego la realidad del mundo? Mis niñas, esto es inevitable. ¿Cómo niego la realidad del mundo? Dándome cuenta que es un sueño. Niego su realidad. Este mundo no es real. Es un sueño. Niego la realidad del mundo. Esto no es real. Eso es negar la realidad. ¿Estamos de acuerdo? Esto no es real. Negar la experiencia. Esto no existe, esto no me está pasando, esto no es cierto, esto no lo estoy viviendo. Porque en una hago consciente que es un sueño y en la otra sé que es un sueño, pero lo estoy experimentando como requisito para recordarme una con Dios. Al negar la realidad del mundo, esto es un sueño, la paradoja Dios-mundo desaparece, puesto que lo que no existe, esto no es real, lo estoy experimentando, no lo estoy negando, lo estoy experimentando, pero no es real, no puede considerarse antitético a lo que sí existe. Es decir, si yo al mundo lo considero como lo que es un sueño, nunca jamás podría darle realidad. Que no es lo mismo experimentarlo. Eso necesito que quede bien claro. No pasa nada si se nos complica, si me tarda en entenderlo, no importa. Una cosa es experimentar consciente de que es un sueño y otra cosa es creer que es realidad porque lo experimento. Si mis niñas quedó más o menos claro, si no, échenle preguntas. Sí, ya, ahora sí ya. Gracias. Todas las demás, mis niñas, más o menos. Como siempre has dicho, ¿no? Ay, perdón por la palabra. Si esto hay que estarlo acá Estoy como en un cuerpo, rumiando pero con la estoy en un cabeza. cuerpo, ¿no? A ver, otra vez, ¿qué? No escuché. Como siempre has dicho, ¿no? No soy un cuerpo, pero estoy en un cuerpo. Muy bien, exactamente. No niego el cuerpo, pero sé que no es real porque no es lo que yo soy. Muy bien, Silvia. Esa es una analogía muy buena para diferenciar entre niego el sueño o lo reconozco como lo que es un sueño. ¿Y cuándo logro reconocer que es un sueño? Cuando estoy despertando. Analogía igual, cuando me voy a dormir en la noche en mi camita muy rica con mis harapitos, mis almohaditas, y empiezo a soñar que me muerde un perro, que me corretea un murciélago, que soy un elefante del circo, que me fui de viaje, y de repente, en ese momento yo no reconozco que es un sueño. Verdaderamente estoy volando, el murciélago me está persiguiendo, el perro me mordió, estoy en una playa roja. Ahí no reconozco que es un sueño. Y para mí es muy real, lo estoy experimentando. ¿Cuándo reconozco que es un sueño? Cuando estoy despertando. Digo, ay, era un sueño. Bueno, nos va a pasar exactamente igual cuando despertemos. Pero en ese momento para mí era real. Yo no lo negué, pero lo tengo que reconocer como un sueño. Ok, gracias. No a ti, mi Silvia hermosa, alguien más.
Sigo entonces. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Y entonces el ego me diría, ¿y entonces para qué pones? A ver, el ego, A ver, si el amor es lo opuesto al miedo, pero lo que todo lo abarca, es decir, el amor no puede tener opuestos, ¿para qué me mencionas al miedo? No, ese es el ego. Ahí queriéndote meter cuchillito. Porque si no, no hay manera de que entiendas qué es el amor. Solo con el opuesto. Pero, te dice Jesús, pero lo que todo lo abarca no tiene opuestos. Entonces, ese opuesto no es real. En tu experiencia lo crees manifestar, pero ese opuesto no es real. En otras palabras, una vez que se haya tenido una experiencia del amor no dualista de Dios, qué canijo, la pregunta inherentemente dualista, esencialmente producto del miedo o de la ignorancia, jamás podría formularse. ¿A qué nos lleva esta aseveración, mis niñas? A que ninguna todavía hemos experimentado el amor de Dios no dualista. No pasa nada, en esas andamos, para allá vamos. Porque te dice aquí Jesús, jamás podrías formular una pregunta que proviniera del ego. Sin embargo, la seguimos haciendo. Pero ahí vamos. Pues porque siempre existe la duda. Y, sí, ¿no? Obviamente, porque existe la duda. Si no, no preguntaríamos si tendremos la certeza, no preguntaríamos nada. Exactamente. Y entonces estamos trabajando para recordar esa certeza. Y es un trabajo de repetición, de hacer las lecciones, de cursar, de hacer el curso. Es claro, al tener la certeza, cuando tú tienes la certeza de algo no preguntas. ¿Por qué preguntamos? Porque todavía tenemos la duda, porque todavía le damos valor a la separación. Muchas gracias, Claudia, porque todavía creo que soy un cuerpo. De repente logro manifestar el curso y sí, siento que el cuerpo no es. Ay, pero me empieza a dar un malestar, un dolor y corro al doctor porque qué miedo, no me vaya a pasar algo. Todavía sigo dándole energía y te dice Jesús, no pasa nada. Aquí en la dimensión de la dualidad, esto es progresivo. En la unicidad no, en la conciencia pura de tu Padre nunca existió, es un instante fugaz, un cohete. Pero en esta experiencia lo vas a vivir como progresivo. Hoy por hoy me siento menos asociada al cuerpo, pero todavía me siento. Pero ya es un avance, porque si me comparo yo hace 10 años con este malestar, ya estaría hospitalizada en terapia intensiva, asustadísima con 3 doctores. Hoy sé manejar el malestar, puedo entender cuál es su origen, que aunque sea ilusorio, lo estoy manifestando. Y a eso se refiere Jesús. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sigo entonces. Esto, repito, es lo que quiere decirse en la cita anterior acerca de buscar solo la experiencia de la verdad, sin permitir que la naturaleza defensiva, ojo, naturaleza defensiva de la investigación teológica retrase la consecución de nuestra verdadera meta. Es decir, aquí en la dualidad, en lo progresivo, no permitas que la teología, las filosofías pesadas, toda esa sabiduría llena de información te retrase. Ejemplo, tomo 557,000 millones de cursos. Así pues, el asunto de cómo surgió el pensamiento de la separación y más tarde de cómo el mundo separado surgió como una defensa en contra de Dios, es de por sí indisoluble, ojo, es indisoluble y está más allá de la comprensión. No tiene caso preguntarse eso
porque es incomprensible. El ego es incapaz de entender una realidad más allá de sí mismo. Y así podemos entender por qué ningún sistema metafísico no dualista puede proveer una respuesta intelectualmente satisfactoria, es decir, que a mi razón, a mi psiquis le satisfaga a esta pseudo pregunta. ¿Sí vamos bien? Incluso el intentar una respuesta, ojo, es otorgarle al ego una realidad que no tiene. Esto es similar a la famosa pregunta formulada por los comediantes de una generación anterior, que dice, ¿cuándo dejaste de pegarle a tu esposa? Simplemente tratar de contestar la pregunta implica al supuesto agresor en el ilusorio ataque matrimonial. Si captan como la analogía o la burla, la verdad solo puede hallarse, subrayen fuerte, la verdad solo puede hallarse al negar la legitimidad de la pregunta en primer lugar. ¿Sí queda claro? Por eso hay muchas frases en esta dualidad que dicen la gente que, por ejemplo, luego se quiere poner a explicar mucho, es porque está tratando de justificar una mentira, ¿no? Típico de que, oye, ¿cómo te fue ayer? O ¿qué hiciste ayer? O si es que estás diciendo una mentira, entonces empiezas así a inventar cosas, a decir. Negar la legitimidad de la pregunta. Una de las mejores expresiones que yo conozco, dice Kenneth, de cómo enfocar esta pseudo pregunta proviene de una fuente oriental. Esta me fue narrada por un amigo y en ella el maestro espiritual Kirpal Singh enseñaba, ojo, subrayen, cuando quedes atrapado en un edificio en llamas, eso es maravilloso, ¿eh? No te preocupes de cómo empezó el fuego, ¿estás de acuerdo? Simplemente sales de ahí lo más pronto posible. Pues esto opera exactamente igual. Ay, ¿cómo es que el ego llegó? ¿Cómo es que el ego llegó? ¡Qué diablos! ¡Que se largue! ¿No? Puesto que una de las reclamaciones de un curso de milagros para sí mismo es que les ahorrará tiempo a sus estudiantes, esta parece ser la respuesta más práctica y útil a nuestra famosa pregunta. Aún más importante que la pregunta y la respuesta en sí mismas, sin embargo, ojo por favor, son las implicaciones, subrayen, de la premisa básica. ¿Cuál es esa premisa? Obviamente la separación, mis niñas. Si el pensamiento de separación fuese real, entonces el mundo separado tiene que ser igualmente real. Si el pensamiento de separación es ilusorio, entonces el mundo también tiene que ser ilusorio. Es una premisa, mis niñas. Retornaremos a este punto esencial en capítulos posteriores, dice Kenneth, cuando consideremos cómo, ojo, la aceptación o el abandono de esta premisa, la separación, afecta el enfoque que se le dé al alivio del dolor y el sufrimiento, que son intrínsecos a la existencia en este mundo dual, en este universo físico. Te dice aquí Kenneth Warwick, va a retomar este tema cuando veamos
como algo que es inevitable en este universo físico, dolor y sufrimiento, los puedo manejar de acuerdo al origen de la premisa, a cómo yo asocio esa premisa de separación. ¿Es verdad? El mundo es real, entonces el sufrimiento y el dolor son reales. ¿Es falsa esta premisa de la separación? Entonces este dolor que experimento no puede ser real. Está basado en una creencia falsa. Esto lo vamos a ver más adelante. ¿Vamos bien, mis niñas? Vamos a terminar de leer porque ya faltan 3 parrafitos para dejar concluida la primera división. Sigo entonces. Antes de continuar con la segunda división, es importante mencionar una característica esencial, ojo, de la dinámica de división del ego. Subrayamos fuerte. Cuando la mente se divide, olvida aquello de lo cual se separó. ¿Estamos de acuerdo? Cuando la mente se divide, se olvida de aquello de lo que se separó. Y solo retiene en su conciencia aquello en lo cual se convirtió al separarse. Subrayado, bien subrayado. Por lo tanto, podemos entender que después de esta primera división, mucha atención, mis niñas, esto tiene que quedar muy claro para comenzar la comprensión de la segunda división. Por lo tanto, podemos entender que después de esta primera división, el Hijo de Dios separado, entre comillas, olvidó de dónde procedía. Y quién, con mayúscula, es verdaderamente como Cristo. Y ahora, solo recuerda su identidad como un yo separado. Y a partir de ese recuerdo de un yo separado, comienza la segunda división, mis niñas. A la luz de este hecho, podemos entender mejor la enseñanza de Jesús en un curso de milagros, de que el Espíritu Santo nos ayuda a recordar lo que olvidamos. ¿Qué olvidamos? Nuestra identidad como Cristo. Y a olvidar, ojo, y a olvidar lo que recordamos, lo que no somos, mis niñas. El Espíritu Santo nos ayuda a recordar lo que sí somos y a olvidar lo que recordamos, lo que no somos. Texto, capítulo 5, sección 2, párrafo 6, oración primera. A esta importante característica de la división del ego, la cual, ojo, ocasiona que al hijo le dé amnesia de su fuente, con mayúscula, de su origen. Retornaremos una y otra vez, dice Kenneth Wapnick en este majestuoso libro. La misma constituye, esa amnesia de su fuente, constituye la esencia de la estrategia, entre comillas, del ego, para preservar su identidad individualizada y separada, al esconderse detrás de lo que podemos llamar un velo de olvido. Subrayamos esa palabra. Por eso, mis niñas, ¿cuál es el mantra más poderoso? Recuérdame. Recuérdame, recuérdame, recuérdame. No hay otro, ni en arameo, ni largo, ni de 3 horas, ni con la vela, ni vestidas de blanco. En medio del metro, en medio del caos, recuérdame, recuérdame, recuérdame. Porque eso quita el velo de olvido. Así pues, para recapitular, dice Kenneth, en la primera división, ¿cuál es esa primera división? El sueño imposible de la diminuta y alocada idea. ¿Cuál? La separación. Pareció como si la mente una, con mayúscula, de Cristo, se hubiese dividido en 2 y deja mente mayúscula y mente minúscula como realidades coexistentes. Eso sí que es imposible. Ahora nuestra segunda división explora la suerte de esta mente separada. Ya la primera división se quedó ahí atrás y va a ser la base de la segunda división.
Explora la suerte de esta mente separada, tal como esta busca asegurar, ya la mente separada, busca asegurar la continuación de su existencia ilusoria. Aquí viene ya toda la proyección, mis niñas, para justificar, dar testimonio de que la mente separada es real, la cual comenzó con la primera división, la idea alocada, que pareció remover al hijo de su fuente. Aquí le vamos a dejar, mis niñas, ya terminamos con la primera división. A grandes rasgos, gran resumen, la primera división es la alocada, la diminuta y alocada idea de creer que me separe. De todos modos, si tienen tiempo esta semana, recomendación, denle una leída. Claro, nosotros nos tardamos 3 semanas en leer la primera división, pero si ustedes en un día o dos leen toda completa, no les va a generar tanto tiempo y les va a hacer un recordatorio para llegar a la segunda división con la primera bien fresca. ¿Ok? Vuelvan a ver el video, refresquen toda esa parte. ¿Alguien de aquí, mis niñas, tiene dudas, preguntas, quejas, sugerencias? No, pues, ¿cómo vamos a tener dudas, preguntas después de esto? Sí, me vayas a decir que es del ego. No, mis niñas, no pasa nada, acuérdense, o sea, Sí, que nos vamos con el repaso de ver desde dónde pregunto. Pero para eso estamos aquí, mis niñas, preguntar, esta parte no me quedó muy clara, no pasa nada. Seguimos en un cuerpo, no somos el cuerpo, pero seguimos en uno, y eso genera ciertas situaciones. No las neguemos, abracémosla para poder seguir trascendiéndolas, que eso es lo importante. Pero, de todos modos, mis niñas, ya saben que ahí estoy en el chat. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, con todo el amor, con toda la confianza, para seguir recordándonos que ese es el propósito, ¿ok? No nos sintamos mal por estar en un cuerpo. Todos estamos, a final de cuentas. Honremos este paso por el mundo para recordarnos mejor. Y como decía esa frase, recordarle a los demás que somos espíritu, pero mediante mi recuerdo. ¿Ok? Mis niñas, lindo día. Celebren, yo insisto que estos días se celebran diario, pero bueno, hoy vas a comer con la familia. Si te regalan la licuadora, pues mañana te haces unos buenos chilaquiles. Si te regalan el coche, que vas con mejor suerte, pues te vas ahí a pasear. Disfrútenlo, agradezcan las que tenemos la posibilidad de ser madres, una gran bendición. Las que no, también es parte de la vida, no pasa nada. Yo les mando un beso, les agradezco muchísimo su tiempo, sus ganas, su conciencia y su disposición para seguir despertando. Las admiro muchísimo como mujeres, como estudiantes del curso, como mamás, que a muchas las conozco como mamás de cerca. Son grandes mamás, algunas son grandes abuelas. Felicidades, celebren su día, hagan de este día algo igual, siendo diferente, como dice Jesús en el curso. Les mando muchos besos, las veo de hoy en 8, al ratito subo la grabación, las amo, coman muy rico, hoy no hay dieta, y a celebrar, mis niñas, ¿ok? Besos, Norika, muchas gracias. Gracias. Felicidades, Bye a chicas. todas. Bye, Adiós. mis niñas. Adiós.